Shalom a todos, bienvenidos a este nuevo libro, este primer audio de un nuevo libro que llega a nuestra colección de estudios y es un libro que va a tratar de manera única sobre las letras hebreas. El libro se llama La energía de las letras hebreas. Este libro es uno de los libros más completos que he encontrado sobre el tema, donde se estudia letra por letra sus simbolismos, sus otiyot, incluso hay aspectos de meditaciones. Vamos a estudiar los 72 nombres de Dios, vamos a tener un contexto introductorio, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, sobre este libro y sobre la incidencia de las letras hebreas y su poder dentro de todo el proceso del judaísmo, de la Torá y de la Kabbalah. Espero que lo disfruten tanto como lo estoy disfrutando yo y que a través de él Hashem logre canalizar a través de cada uno de ustedes intelectos desde los mundos superiores para obtener inspiración divina a través de sus letras hebreas. El rey David nos habla sobre la energía de las letras hebreas y de cómo mediante sus combinaciones se creó todo lo que existe. Él declara lo siguiente, entre comillas, en Salmos 33:6. Mediante la palabra de Hashem se crearon los cielos y con el aire de su boca todos sus ejércitos. Nuestros sabios de bendita memoria, basados en la sabiduría divina de la Kabbalah, nos enseñan que, incluso antes de que Boreolam, el creador del mundo, creara todos sus mundos, hizo las letras del Aleph Bet. Y esto lo encontramos en la introducción del Zohar HaKadosh y el Sefer Yetzirah. E introdujo dentro de cada una de ellas un poder espiritual, una energía, una fuerza y una santidad muy especiales. Hashem concedió a estas letras el poder divino de la creación, la capacidad de formar toda clase de cosas, tanto físicas como metafísicas, en el universo. Esto significa que, así como Él puede crear las letras, también puede hacerlo. Las letras también pueden hacerlo, pues en cada una de ellas está contenida la facultad divina de la creación. Hashem dio las letras a partir de la nada, para que de ellas pudiera crearse todo lo que hay. Todas y cada una de las letras tienen el potencial de establecer, de formar, de instituir, de construir a partir de ellas cualquier cosa. Es por esto que Hashem a partir de las letras creó todos sus mundos. Esto está en el Zohar Mejajot 29.2 y en el Tratado del Talmud Menajot Hoja 29b. Por ejemplo, creó el mundo en que vivimos mediante la letra Hei, mientras que creó el mundo venidero, o sea el Olam Haba, con la letra Yud. Todo lo que existe en el universo fue creado mediante la palabra de Hashem, que está formada por algunas combinaciones de letras. Es por eso que, en hebreo, a todas las cosas se les dice davar, o sea, palabra, pues todas las cosas son, a fin de cuentas, palabras transformadas en objetos. De aquí entendemos aquello que muchas veces se repite en la sabiduría popular, que la palabra tiene poder. De acuerdo con el Raf de Meisrich, incluso la Torá, el libro de Hashem, nos enseña esta idea desde su primer párrafo, al decir, Bereshit bara Elohim et, al principio creó Dios et. La palabra et, que se escribe con la Aleph y con la Taf, no es casualidad que sea así. Hashem quiso enseñarnos que lo primero que creó, incluso antes de crear el cielo y la tierra, fueron las 22 letras, de la Aleph a la Taf. Porque la primera letra del Aleph Bet es la Aleph y la última es la Taf. De la misma forma que un carpintero utiliza herramientas para construir una casa, Hashem utilizó las 22 letras del Aleph Bet para formar el cielo y la tierra. Estas 22 letras constituyen, metafóricamente, la madera, la piedra, los clavos y las vigas. Son la piedra angular de nuestra existencia espiritual. Esto nos revela que las letras hebreas son muchísimo más que solo trazos ideados para emitir sonidos y comunicarnos. Son energía. Las letras hebreas son el ADN del universo, los componentes esenciales de la creación entera.
Todo en este mundo fue creado con ellas y depende de ellas, por lo que sobre esta base, con las letras hebreas jalamos bendiciones a este mundo y mediante ellas construimos para nosotros hermosos palacios en otros mundos, y a los cuales iremos después de esta vida. Mediante las letras formamos palabras y por medio de las palabras de la Torá damos al mundo la energía suficiente para renovarse a cada instante. Las letras hebreas están llenas de tanto poder que incluso cuando están contenidas en el nombre de una persona, tienen la capacidad de cambiar su suerte, su masal, aquello que destila desde el cielo hasta ella, su destino y hasta su personalidad. ¿Cómo vemos esto? Porque en la Torá, por ejemplo, respecto a Abraham y Sarai, quienes no podían tener hijos, y gracias a que Hashem cambió una sola letra en cada uno de sus nombres, Abraham se llamó Abraham y Sarai se llamó Sara. No solo pudieron tener un hijo, sino que se convirtieron en los progenitores del pueblo de Israel. Lo mismo vimos respecto a Yehoshua bin Nun, el sucesor de Moshe, cuyo nombre original era Joshea, con el objetivo de darle la fuerza necesaria para resistir y no dejarse influenciar por los espías malvados, además de dotarlo con la energía, la fuerza y el liderazgo indispensable para dirigir al pueblo de Israel. Después de su deceso, Moshe agregó al nombre de Osea la letra Yud. A partir de ahí se llamó Yehoshua en lugar de Osea. Y es que en realidad no podemos comprender cuánta energía puede llegar a tener una simple letra como para cambiar tan drásticamente no solo sus vidas, sino literalmente la historia del pueblo de Israel y la del mundo en general. Las letras son energía y están conectadas estrechamente con cada una de nuestras almas. De acuerdo con el Zohar HaKadosh, la Torá, esto lo estoy tomando del Zohar Hadash 91a, que dice que la Torá tiene 600.000 letras, cantidad igual a las almas de los integrantes del pueblo de Israel. Todas estas almas tienen su raíz en una de las 600.000 que fueron liberadas de Egipto y que recibieron la Torá en el monte de Sinaí. Al respecto, el libro Megalea Mukot de Rab Natan Natasafira explica que precisamente el acróstico de la frase existen 600.000 letras en la Torá forma la palabra Israel, justamente para dejar en claro este mensaje. El idioma hebreo. Para los judíos, el idioma hebreo es más que un simple dialecto, es la Lashon HaKodesh, es decir, un lenguaje sagrado, el original que creó Hashem y que toda la humanidad hablaba antes de que los lenguajes fueran mezclados en la Torre de Babel. Esto está, si quieren de pronto una referencia un poco más detallada, en Bereshit capítulo 11 de los Pasukim 1 al 9. El hebreo es sagrado y es la lengua que hablan los ángeles. Y esto lo explica, por ejemplo, el Talmud Babli en el Tratado de Shabbat, hoja 12b, que dice que cuando Rabbi Elazar visitaba a los enfermos, pedía a Hashem curarlos, pero hacía este rezo en arameo y no necesitaba rezar en hebreo, a fin de que los ángeles entendieran y transmitieran el rezo a Hashem, ya que al lado de la cama del enfermo está la presencia de Hashem, y él escucha directamente aquellos rezos, por lo cual no es necesario que los ángeles los entiendan. Es por tanto un lenguaje muy especial y espiritual. Abraham Avinu aprendió este lenguaje divino de los ancestros Shem y Eber, el hijo y el nieto de Noah, con quienes tuvo la oportunidad de estudiar Torah. Es justamente por esta razón que a Abraham Avinu se le llamaba Abraham al-Ibri, es decir, Abraham el hebreo, pues era de las pocas personas en el mundo que aún después de lo sucedido en la Torre de Babel, seguía conociendo el Aleph Bet, el secreto de las letras hebreas, o sea, el lenguaje celestial. Este lenguaje era tan especial que lo transmitió a Isaac, su hijo, a Jacob, y Jacob a sus hijos. Es por esto que cuando Yosef llegó a Egipto, le demostró al faraón que sabía un idioma más que él, pues ni siquiera el faraón, que hablaba 70 dialectos diferentes, conocía el hebreo.
El hebreo es la raíz de todas las lenguas, tanto de las orientales como de las latinas. Palabras que ni siquiera imaginamos que posean una conexión con el hebreo, la tienen. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar la palabra samurái, la cual describe a los guerreros japoneses de antes del siglo XX, y la palabra samurái encuentra su raíz en el hebreo shomrim. La palabra shomrim significa cuidadores o protectores. ¿Qué tiene que ver una palabra con la otra? Bueno, es complicado, pero ciertos estudios avalan esta comparativa, y es que en hebreo las letras shin y la sin se escriben igual, por lo que shomrim se convierte en samurim o samuraim, y así hasta llegar a la palabra samurái. También la palabra gato, que en inglés sería cat, se originó de la palabra hebrea hatul. ¿En qué se relaciona una cosa con la otra? Al hatul, si lo leemos en latín, se llamaba catulus o catus, pues se utilizaban las letras het y la jaf como kaf, es decir, como una letra K, y la letra lamed también empezó a usarse como una samej. Con el tiempo, esta palabra evolucionó hasta ser la palabra gato. En español, cat en inglés y la abreviatura catus en latín. De acuerdo con el Zohar HaKadosh, es más específicamente en PQD, Pasuk 265, todas y cada una de las letras hebreas son consideradas sagradas, pues encuentran su raíz en la santidad y la energía divina. El Zohar aclara que la energía de las sagradas letras hebreas se manifiesta en el universo en el momento en que se estudia la Torá. Aquella persona que estudia Torá provoca que muchas luces y energías espirituales llamadas la zona Kodesh se unifiquen para formar energía y un despertar espiritual que llega hasta el lugar de la Shejinah, la santa presencia divina, despertando la misericordia divina y a los ángeles celestiales capaces de hacer descender todas las bendiciones a este mundo en esos momentos. Mediante esta energía espiritual que se genera al estudiar Torah, la Shejinah, que es el resplandor de Hashem, se conecta con nosotros. El Zohar en Aharemot, Pasuk 73, dice también que en realidad no tenemos la capacidad de siquiera imaginar el poder que cada una de las letras hebreas contiene. Tan es así que ni los mismos ángeles más sublimes tienen la capacidad de comprender la profundidad y el significado de cada una de ellas, pues estas son señales divinas. Los secretos más profundos de Hashem. 1405 millones de mundos espirituales dependen únicamente de la punta de la letra Aleph. 72 nombres sagrados están grabados por medio de las letras y, gracias a aquellos nombres, se sostienen el cielo y la tierra. Todas ellas se encuentran solo en la punta de la letra Baf, que está en diagonal dentro de la Aleph. 32 canales o conductos de energía y 50 portones de sabiduría y 10 pronunciamientos emanan por medio de la punta de la letra Yud, de la letra Aleph. De dicha letra en adelante continúa expandiéndose la energía cada vez más adentro y se amplía, luego multiplicándose en la letra Bet y así sucesivamente sin límites. Al contener las letras de la Torá tanta energía, son aquellas que sostienen el universo entero. Y esta energía se activa en el momento en que estudiamos la Torá, en el momento en que rezamos, etc. Si tan solo tuviéramos la capacidad de visualizar las conexiones energéticas que se crean alrededor de todos los mundos en el instante que estudiamos Torá o discutimos la halajá, nos daríamos cuenta de que son aún más sorprendentes y numerosas las que nuestras neuronas crean dentro de nuestro cerebro. Y esto lo dice el Zohar PQD 265.1. Los trazos de las letras son solo las vestimentas de la espiritualidad. Cuando estudiamos la Torá de manera profunda y verdadera, estamos desvistiéndolas y conectándonos con su real esencia y su luz. Por eso el rey David dijo: abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torá. Salmos 109:18. Es decir, que pueda ver el interior de todas y cada una de las letras para descubrir su resplandor. La forma de las letras en cualquier idioma fue esculpida por seres humanos. En cambio, las letras hebreas fueron esculpidas por Hashem. Él las creó
las formó, les entregó un alma, un espíritu, una energía. Las letras hebreas son el producto de Hashem, fueron fabricadas directamente de él. Por lo tanto, sus figuras no son cualquier arte, son arte divino. De acuerdo con Rav Chaim Mivologin, del Nefesh HaChaim Sha'ar, dice, las letras hebreas no son solamente aquellas mediante las cuales se creó el mundo, sino también las que lo mantienen en funcionamiento a cada momento. Si las letras se apartaran de nuestro mundo por un instante, el mundo entero desaparecería. Así como cuando se desconecta un proyector y la imagen que está proyectándose desaparece de la pantalla. Esto se aprende, dice el Arizal HaKadosh, del versículo de la Torah en el cual Hashem nos dice, porque no solo de pan vive la persona, sino de todo lo que sale de la boca de Hashem es de lo que vive la persona. Y esto está en Deuteronomio, en Devarim, capítulo 8, pasuk 3. Respecto a esta idea, aprendemos que la energía y los nutrientes no se obtienen de los alimentos, sino del pronunciamiento de la palabra de Hashem, es decir, de las letras. Así como el cuerpo se alimenta en apariencia de los nutrientes, el alma se alimenta de la parte espiritual que hay dentro de los alimentos. Con esto podremos comprender la importancia de las bendiciones que pronunciamos por la comida, las berajot, ya que cuando las decimos, liberamos la energía espiritual contenida en aquel alimento. Además, al pronunciarlas, se liberan también almas encarnadas dentro de aquellos alimentos, junto con las chispas de santidad espiritual. Y esto está tomado de los testimonios de Rav Yehuda Petaya en su libro Minhat Yehudá, página 145. Siguiente tema. Betzalel, Shelomo y Ezra. Adán, el primer ser humano que existió sobre la faz de la tierra, aquel que fue creado por Hashem a su imagen y semejanza. Según Bereshit, capítulo 1, pasuk 26, Adán era una criatura maravillosa y sorprendente, literalmente un superhumano, al que los mismos ángeles celestiales confundieron con Dios bendito. Haz Shalom. Pero esto está en el Midrash Rabbah de Génesis, Bereshit, capítulo 88, o pasuk 88. Adán tenía una visión increíble, con la cual podía ver de un extremo del mundo al otro, y su piel brillaba. Era más sabio que los ángeles. ¿Y de qué forma se manifestaba su sabiduría? En que tenía la capacidad de dar nombre a todas las criaturas que Hashem creó. Por eso era tan especial Adán dentro del jardín del Edén, porque él fue, por así decirlo, el encargado de otorgar nombre a toda la creación, de otorgarle la capacidad de tener nombre. Los nombres no son cualquier cosa. Son una combinación de elementos energéticos. Los nombres son una combinación de mágicas y poderosas letras, las cuales esconden secretos muy profundos. Adán era tan sabio que conocía la energía interior y esencia de todo aquello que Hashem creó. Tenía la capacidad de descifrar ese código y revelarlo, y por lo tanto conocía el pensamiento celestial y tenía acceso a la sabiduría divina. Existieron en el transcurso de la historia otros individuos que gozaron también de estas capacidades, aunque no tan desarrolladas. Ellos fueron el arquitecto del Mishkan, del tabernáculo, llamado Betzalel, el constructor del primer templo, del primer Bet HaMikdash, el rey Shlomo, y quien erigiera el segundo Bet HaMikdash, Ezra HaSofer. Respecto a esto, el Sefer HaTemuná dice que Ezra solía dibujar las letras con un solo trazo, sin dudar de ningún detalle de cada una de las formas, porque había recibido este conocimiento por inspiración divina y era diestro en ambas artes. ¿Por qué pregunta, ¿por qué cada una de estas tres personas fueron elegidas a fin de construir una residencia para Hashem aquí en la tierra? Betzalel, Shelomo y Ezra HaSofer. La respuesta es la siguiente. Cada uno de estos sabios tenía la capacidad de conocer la energía interna de las letras y la forma adecuada de combinarlas para crear aquellos puentes que lo conectan lo divino y lo material, el cielo con la tierra,
lo sagrado con lo mundano y lo físico con lo espiritual. Cada uno de estos tenía la capacidad de conocer los elementos energéticos mediante las letras con las cuales está formado cada objeto. La casa de Hashem no está formada solamente de materia física, sino de energía. Y solo estos maravillosos individuos eran capaces de conocer y manipular aquella energía. Betzalel sabía combinar las letras con las cuales fueron creados los cielos y la tierra, y esto está en el Talmud, Tratado de Berajot, hoja 55. Shelomo tenía el don de la profecía y fue llamado Itiel, porque conocía el secreto de los Otiot, o sea, las letras de Hashem. Y esto está en Mishle, en Proverbios, capítulo 30, pasuk 1. Ezra conocía el secreto de las letras y justamente por eso se llama Ezra Asofer, o Ezra el escriba. Siguiente tema, título. Ptolomeo II quitó la luz a las letras hebreas. El Talmud en Megilá, Tratado de Megilá, hoja 9a, cuenta que el rey Talmai, que es conocido en la era común como Ptolomeo II, pidió a 72 rabinos que tradujeran la Torá al griego. Los aisló a cada uno de estos 72, cada uno en un lugar diferente, hasta que terminaran aquella traducción. Milagrosamente, todos y cada uno de ellos usaron las mismas palabras y realizaron los mismos cambios para efectuar su propia traducción. O sea, no hicieron una traducción real y fiel, sino que, por así decirlo, la tergiversaron. Pero 72 sabios, por inspiración divina, se pusieron de acuerdo para que casara perfectamente todas y cada una de las 72 traducciones. Nuestros sabios nos enseñan que cuando se hizo esta traducción, bajó al mundo una densa oscuridad. Esto se debió a que la luz de las letras hebreas no estaba en aquella traducción. Fue como si hubieran sacado una copia borrosa y barata en blanco y negro de un libro a colores que incluyera animaciones en 3D. La Torá, más allá de las historias, los relatos, las leyes y las enseñanzas que contiene, esconde una inconmensurable energía, una luz cósmica infinita. Es por eso justamente que si a un Sefer Torah le hace falta una sola letra, o incluso si solo una de sus letras está mal escrita, el Sefer Torah por completo es inválido, deja de ser sagrado. Toda la luz escapa de él y está prohibido pronunciar una verajá al comenzar o culminar su lectura. Por esa razón los Sefer Torah son tan costosos. El Sefer Torah es algo sagrado. Sus letras son sagradas. La forma de sus letras es muy especial, pues son de origen divino. Son símbolos santos, señales divinas, la esencia del mismo universo. Por ello, al cambiarles la forma, al cambiar la Torá por una traducción escrita con otra tipografía, se le está quitando su parte divina. Tal es la razón de que los judíos en cualquier parte del mundo tengamos exactamente el mismo Sefer Torah, con la misma cantidad de letras, las mismas y todas con la misma forma, escritas por un sofer experto y profesional, diestro en el sagrado arte de la escritura hebrea, y copiado de otro Sefer Torah que fue copiado de otro y de otro y de otro hasta el Sefer Torah original de Moshe Rabbeinu. Este es uno de los mayores milagros de la Torah, que el pueblo judío, no importa las persecuciones que haya tenido, no importa si vivió en Babilonia, si vivió en Persia, si vivió en Egipto, si vivió en Europa, en Polonia, en Rusia, en España, o si vive en Latinoamérica, no importa. El Sefer Torah de un judío que está en Ucrania o que está en Polonia es exactamente igual al Sefer Torah de un judío que está en Latinoamérica, que está en España. El Sefer Torah es exactamente igual que el que recibió Moshe Rabbeinu. Y ese es un milagro que, a pesar de todo lo que el pueblo judío ha tenido que soportar y superar, y a pesar de vivir en culturas diametralmente opuestas, nunca ha habido un Sefer Torah diferente a otro. La Torah es sin duda la colección de libros más traducida de la historia. Tiene versiones en más de 450 lenguas, que luego la llamaron la Biblia, y está en dialectos de forma completa y más de 2000 de forma parcial.
Desde que Gutenberg la imprimió hace 5 siglos y hasta la fecha, se han vendido más de 6.000 millones de ejemplares de la Biblia. Hay no solo traducciones de la Biblia, sino que incluso en cada uno de los idiomas a los que se ha traducido, se ha hecho de múltiples maneras distintas. Tan solo en español se conocen hoy cientos de versiones distintas de la Biblia, y ni se diga en inglés u otros idiomas. O sea que una persona que compra una Biblia de una comunidad religiosa y otra de otra, va a encontrar múltiples diferencias en la traducción y en los comentarios, pero principalmente la traducción. Y es importante, sumamente importante entender que una traducción de la Torá no es la Torá. Y en definitiva no lo es porque le faltan sus letras. Y cada una de ellas tiene una luz, una energía, un mensaje importante que quieren transmitirnos. De ahí que traducir la Torá a otros idiomas ha traído mucha oscuridad al mundo. Es verdad que ha ayudado a muchas personas a conocer la palabra de Hashem, pero cuando las personas creen que porque tienen un libro en español o en cualquier otro idioma, en el cual un ser humano mortal y finito, de carne y huesos, tradujo la palabra de Hashem, que con eso ya se están acercando al conocimiento profundo de la Torá, ahí hay una falla. Esas personas deben saber que es muy grande su equivocación, pues el traductor, por más sabio y conocedor que sea, jamás podrá registrar en cualquier idioma la sabiduría divina de forma fiel. Y cuando se estudian las traducciones, se está perdiendo por completo la esencia de la Torá, su sabiduría, su profundidad, su parte divina y sagrada, y lo más importante, su energía oculta. Si traducir es solamente trasladar o transmitir en otro idioma lo que está escrito en algún libro, entonces definitivamente no existe en absoluto ninguna traducción real de la Torá, pues no existe nadie que en realidad pueda entender la Torá con profundidad suficiente como para transmitirla a otros en diferentes idiomas. Imaginemos que una persona que no sabe absolutamente nada de física se pone a traducir un profundo libro sobre inflación cósmica, materia oscura, universos paralelos, etc. O que una persona que no sabe nada de matemáticas se pone a traducir un libro sobre la hipótesis de Riemann, el problema de P frente a NP, la conjetura de Hooke o la de Poincare, las ecuaciones de Navier-Stokes, la conjetura de Birch y Swinnerton, Dyer, etc. Como traductor y escritor puedo garantizar que no es posible traducir un texto que uno mismo no entiende. Y si lo hace es poco probable, por no decir imposible, que aquel texto refleje y exprese la idea del autor como era debido. La pregunta entonces es, ¿quién podría ser capaz de entender al autor de la Torá? Es muy triste escuchar preguntas sobre la Torá en las cuales las personas ridiculizan el libro de Hashem, porque pareciera contradictorio o repetitivo, redundante o hasta incoherente. Pero eso ocurre siempre que quien está haciendo esas preguntas o analizando la Torá lo hace a partir de una traducción y no del texto original. Si estas personas estudiaran la Torá como debe ser, no harían estas preguntas. Aquellas interrogantes son hacia su traducción y no hacia la Torá misma. Este es el libro de Hashem y así como él es perfecto, su libro también lo es. Pero por desgracia, las traducciones no lo son. Las traducciones de la Torá nos enseñan historia y leyes, nos dan un panorama general de la parte exterior y superficial de la Torá, pero no reflejan en absoluto su energía, su espiritualidad, su luz o su resplandor. Esto se debe simplemente a que les falta lo más importante, sus letras, las letras hebreas. Título, siguiente tema. Las letras tienen poder y el poder tiene letras. De acuerdo con el Sefer Atemuná de Rabbi Nehunia ben Hakaná y Rabbi Ishmael ben Elisha, cada una de las letras del hebreo poseen una energía, un poder, una fuerza y una soberanía únicos. Y no hay ninguna fuerza o energía en este mundo que no emane de algún sagrado nombre. Estas son sus palabras. Dice aquí: no hay ninguna letra que no posea poder, ni un poder que no tenga un nombre.
Cada poder tiene un malaj de acuerdo con su voluntad, y cuando dicho poder está unido al conjunto, su entendimiento es infinito. Salmos 147.5. Las letras constituyen el secreto de las sefirot y de los atributos secretos del malaj, el secreto del propio poder divino. Dicho secreto está escrito en la perfecta Torah. Es el secreto de las sefirot ordenadas a imagen de la forma del ser humano. Tomado del Sefer HaTemuná, Temuná Rishona. Título: La Alexa Celestial. En cualquier idioma, las palabras son solo conjuntos de letras que expresan una idea o un concepto y sirven para que podamos comunicarnos. Sin embargo, en el lenguaje sagrado, cada palabra contiene la esencia y la energía de aquello que se está pronunciando. Por ejemplo, Adam, Aleph, Dalet, Mem, el primer hombre, cuando puso nombre a cada uno de los animales y seres vivos, lo hizo basándose en la energía que aquellas criaturas contienen. Él podía ver el alma de cada uno de los seres y las letras que los componen. Tomado de Bereshit 2.19 y del Sefer Tikkunei HaZohar, Tikkun 57, capítulo 91, Pasuk 2. Es por esto que los nombres de cada animal en hebreo contienen la esencia y la energía de aquel animal. Por ejemplo, dentro de las letras de la palabra Kelef, que es Bet, Lamed, Kaf, Lamed, Bet, Kelef, significa perro. La palabra Kelef significa perro. En estas letras está escondida la esencia y la energía de lo que es un perro. Y así ocurre con todos los animales y seres vivos. Así, quien conozca los secretos de las letras podría llegar a crear cualquier cosa en la naturaleza o manipularla a su antojo. Betzalel, el arquitecto encargado de la construcción del Mishkan, conocía los secretos de las letras y sabía combinarlas para que mediante su energía se crearan cosas. Esto está en Talmud Babli, Tratado de Berajot 55a. Betzalel estaba lleno de sabiduría divina y fue así como pudo construir la casa de Hashem. Si queremos construir el mundo, mejorarlo y ornamentarlo, es menester conocer estos secretos, aprender sobre las letras y edificar nuestro mundo a partir de ellas. En nuestros días hay asistentes virtuales que se controlan por medio de la voz. Por ejemplo, Alexa, Siri, Google Assistant, etc. Podemos decir, por ejemplo, Alexa, apaga la luz o enciende la luz. Y no necesitamos hacer ninguna otra acción física. Este dispositivo se encarga de prender o apagar la luz. Alexa, abre o cierra las cortinas, y las cortinas se abren o se cierran. Esto es algo maravilloso, sorprendente y a la vez novedoso. Es un avance tecnológico que nos ayuda a comprender un poco este concepto y que, gracias a esto, podemos entender cómo mediante la palabra es posible alterar la naturaleza, podemos encender al mundo o abrir las cortinas del cielo para permitir que en nuestro mundo entre la luz de Hashem y las bendiciones. Nuestras palabras son escuchadas mediante una especie de Alexa celestial y alteran por completo la naturaleza del mundo, todo mediante la energía de cada una de las letras, del Aleph Bet. Siguiente tema. Barakiadaverá, o como se le conoce en el mundo secular, abracadabra. En alguna ocasión escuché que en el cielo hay un ángel llamado Diburikel, el cual esto lo estoy diciendo en un sentido pedagógico únicamente, debemos recordar que está prohibido mencionar nombres de Melahim. ¿Está bien? Este ángel es el encargado de recibir todas las palabras que suben hasta las alturas y a partir de ellas su labor es crear cosas. Es por eso que la palabra mágica que utilizan muchas veces los magos de salón para hacer delicias de sus shows de magia de salón es abracadabra. Esta palabra es muy cabalística. En realidad no es más que un absurdo, una aberración o una deformación de la frase original que dice Evra Kedavra. La palabra Evra Kedavra significa yo crearé mediante la palabra. Es decir,
que nuestras palabras crean realidades concretas, crean imágenes mentales que luego van a la subconsciencia, crean mundos, crean vida, crean la realidad. Muchas veces una persona solamente analizando las palabras que dice puede entender por qué de su situación de vida. Sin ir tan lejos, podemos entender que la palabra es sumamente poderosa y mediante ella creamos cosas en el presente y para el futuro de la siguiente forma. Vamos a poner un ejemplo. Si le decimos a un niño que es tonto y que no sirve para nada, pues lo vamos a convertir en un tonto. Si le decimos que es inteligente, en eso se convertirá en un niño inteligente. Sin profundizar en detalles, pues respecto al poder de la palabra G, escrito muchísimos en otros libros, pero es bueno dejar en claro que las palabras construyen y destruyen, matan o reviven, crean y también son capaces de destruir. Muchas veces, por ejemplo, cuando una persona está atravesando alguna situación difícil en su vida y esta persona decide buscar ayuda psicológica, que está muy bien y es válido, está perfecto que así sea, muchas veces el psicólogo o la psicóloga, para poder ayudar a dicha persona, tiene que indagar en la infancia de esa persona, porque en la infancia fue de donde quedaron la información principal para la vida de esa persona. Si esa persona de niño recibió solo reproches, malas palabras, eres un estúpido, eso es lo que va a crear para el mundo. Cuando a un niño le dicen de una o de otra forma que la vida es dura, que el dinero es difícil, que el amor no existe, que todos esos padres que por ejemplo todo lo hacen por sus hijos entre comillas y todo el tiempo están llenando de culpa a sus hijos, pues eso es lo que el adulto va a replicar en su vida adulta, valga la redundancia. Las palabras entonces no son cualquier cosa y una de las primeras grandes conclusiones del inicio de este libro es que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, porque las palabras son muy poderosas, son energía, no es solamente hablar por hablar, son energía en estado puro. Por lo que resulta de suma importancia utilizarlas en la forma correcta, sacar siempre de nuestra boca, en lo posible, buenas palabras, bendiciones, expresiones positivas de cariño, de aliento, y evitar que las maldiciones, las groserías, hablar mal de los demás y pues por supuesto y lo más importante, no decir mentiras. Porque cuando mentimos, quitamos poder a nuestra boca y nuestras palabras dejan de tener el impacto que deberían tener, tanto en los demás como en la naturaleza. Hay una palabra en hebreo que es emet, y la palabra emet significa verdad. Es también uno de los sagrados nombres de Hashem, Todopoderoso. Pero cuando mentimos, hacemos que esta palabra, emet, pierda la letra Aleph. Entonces, la palabra emet se escribe Aleph, Mem, Tav, emet. La persona que miente le quita la letra Aleph y queda la palabra met. La palabra met significa muerte. Esto se debe a que, al mentir, retiramos toda energía a la palabra, o sea, la estamos matando. Siguiente tema. Cambiar una letra en la Torá es como cambiar el ADN del universo. La Torá debe ser perfecta, completamente. No debe faltarle ninguna letra y tampoco le debe sobrar. Y no solo eso. Además, las letras deben estar bien escritas y mantener su forma y su figura. Si una simple letra del Sefer Torá pierde su forma, aunque sea en un detalle mínimo, podría llegar a quitarle la santidad a todo ese Sefer Torá y estaría entonces prohibido leerlo en el Bet Knesset para cumplir con la mitzvah de su lectura. El Ramjal, en su libro Derech Etz Haim, da una explicación al respecto. Dice que se sale toda la energía espiritual que contiene la Torah como Belateshbi. La palabra Belateshbi significa sin comparación. Un pequeño orificio en una llanta que la daña toda. O un agujero en el enorme barco
que por ese agujero se mete el agua y termina hundiéndolo. Y es que un cambio mínimo y considerado insignificante en una simple letra puede modificar el sentido completo de una frase, y a su vez el de la Torá entera. Por ejemplo, tenemos dos letras que son muy similares, la letra Dalet y la letra Resh. Lo único que las hace diferentes es una puntica que tiene la letra Dalet. Esa puntica que tiene además en la parte trasera. ¿Qué pasaría si a una letra Dalet de la Torá le quitamos esa puntica? ¿Qué pasaría si convirtiéramos una sola letra Dalet en una Resh? Supongamos que en la palabra Ejat del Shema Israel, que significa unidad, la palabra Ejat se escribe Aleph Het Dalet. Si hiciéramos una pequeña alteración a la palabra Ejat y le colocáramos una Resh en lugar de una Dalet, ya no diría Ejat, ahora se diría Ajer. Y la palabra Ajer significa otro, ya no sería uno, sino otro. Este simple cambio podría dar otro sentido, no solo a la frase, sino a toda la Torá y al mensaje que quiere transmitirnos. Atentaría contra los primeros dos mandamientos, porque entonces en lugar de decir Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, que significa escucha Israel, Hashem es uno, Hashem es Dios, Hashem es uno, estaríamos diciendo escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es otro. Gravísimo. ¿Se dan cuenta lo que esto implica? Una contradicción terrible a la esencia de lo que quiere transmitir no solo este versículo, sino toda la Torá. Imaginemos cuántos problemas causaría esta oración y cuánto repercutiría decir que Hashem es otro, Hasbe Shalom, en lugar de decir que Hashem es uno. Incluso letras que son muy similares en su pronunciación, como la letra Aleph y la Ain, deben ser pronunciadas correctamente, pues de lo contrario también pueden crearse malentendidos y distorsionar por completo el mensaje de las frases y el sentido de la Torá. Un simple cambio, por más mínimo e insignificante que parezca, puede llegar a transformar completamente el sentido a las palabras. Tomemos, por ejemplo, otra vez el rezo de Shema Israel. Cuando pronunciamos Behaya im Shamoa, hay una frase que dice Ulobdo vechol levavchem uvchol nafshechem, lo cual significa servir a Hashem con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Pero si la palabra Ulovdo, que tiene una letra Ain, que significa servir, la pronunciamos con Aleph y no con Ain, ya no diría Ulovdo, sino Ulovdo, que significa perder o destruir. Es decir, el simple hecho de cambiar una letra por otra, aunque suene parecido, porque Ulovdo suena igual a Ulovdo, suena lo mismo con la Ain que con la Aleph, pero ya con la Ain significa una cosa, con la Aleph significa otra. Y que al escribirlas ni siquiera se marca una diferencia. A pesar de todo, hace que la frase completa deje de ser una declaración de amor y se convierta en una declaración de odio. Barminam, lo aleino. Aquí la única diferencia es que la Ain se pronuncia con la garganta y la Aleph casi no tiene sonido. Con lo cual, el sentido de toda la frase cambia por completo. La frase es servir a Shem con todo nuestro corazón. Y por este simple cambio, podría decir ahora lo contrario. Lo aleinu lo digo solamente como un ejemplo pedagógico. Con este cambio, diría destruir a Hashem con todo nuestro corazón. Hasbe Shalom. Igual sucede con otra palabra, la palabra anenu. La palabra anenu tiene una letra nun. Si pronunciamos la letra nun con suavidad, significa respóndenos. Esto, por ejemplo, es más patente cuando hacemos la Selijot o cuando estamos en Rosh Hashanah, Yom Kippur, que utilizamos en los servicios de Selijot constantemente la palabra anenu, respóndenos. Pero si se pronuncia fuerte o se alarga la nun, o sea, se dice anenu, se alarga la palabra, ya no dice sálvanos, ahora dice, ya no dice respóndenos, ahora dice haznos sufrir.
O la palabra, por ejemplo, lejalel, que significa alabar, y lejalel, que significa profanar. ¿Cuál es la diferencia? En la pronunciación. La palabra leavnot significa dirigir o referir, y lefanot significa girar, dar la espalda. O incluso lefanot es una palabra que se utiliza para referirse al acto de evacuar y hacer necesidades fisiológicas. Hace unos días en el templo al que asisto pusieron a un niño como Hassan al final de la tefilá y en la lectura del rezo de Aleinu Leshabeach. En lugar de decir la frase Lehavnot Eleja, que significa dirigirnos hacia ti Hashem, dijo Lefanot Eleja, que significa darle la espalda a Hashem, o incluso algo mucho peor, Barminam. En el sagrado rezo del Kadish decimos la palabra Itgadal, haciendo referencia a que sea grande el nombre de Hashem. Pero algunos, equivocadamente, cambian una letra y en lugar de decir Itgadal, dicen Itkalal, Itkatal, que significa que se corte, lo cual es justamente todo lo contrario y en vez de considerarse una alabanza a Hashem, constituye un insulto, aunque pues ya sabemos que Hashem no tiene emociones humanas y él no se puede ofender. Lejos de pedir bendición, lo que estamos pidiendo es todo lo contrario. Igualmente en el rezo del Kadish hay una palabra Itjale que significa que se eleve, pero algunos por error pronuncian Itale, que significa que se cuelgue. Vemos así que cambiar una simple letra a la Torah, incluso un pedacito de una letra, altera toda su genética y toda la filosofía del pueblo de Israel. Cualquiera de estos cambios que pusimos como ejemplos podrían haber transformado por completo no solo la historia del pueblo de Israel, sino la historia misma del mundo. Imaginemos cómo sería el mundo si aún siguiera existiendo, en caso de los judíos, en lugar de creer en un solo Dios, como lo declaramos en la frase Hashem Echad, creyéramos Hasbe Shalom en otro Dios, como en la declaración Hashem Aher. Todos los sufrimientos que hemos soportado, las guerras que hemos librado para defender la idea de que Hashem es uno, hubiesen sido extremadamente distintas y hasta inútiles. Hasbe Shalom. Y ni se diga si el cambio hubiese sido Hasbe Shalom entre la letra Ain y la letra Aleph de la palabra Ulovdo. Sin duda alguna ya no estaríamos aquí. El mundo habría sido por completo distinto, pues al cambiar una sola letra se está modificando el ADN de toda la Torah, la cual a su vez constituye el ADN del universo. Si es así, entonces no podemos ni siquiera imaginar qué pasaría con él si a la Torah cambiáramos lo aleino, cualquier simple y aparente insignificante detalle. Esto de lo que estoy hablando es bastante sabido, pues con todo lo que hemos estado explicando acá. Y con estas palabras doy por terminado este audio introductorio a este nuevo libro, La energía de las letras. Espero que haya sido de su agrado. Ya conforme pasen los audios nos vamos a meter en otros temas, como lo son la energía de cada letra, a qué sefirá corresponden los 72 nombres de Dios, meditaciones y todo lo relacionado al mundo de las letras hebreas. Mi recomendación para todos aquellos que escuchan este material es que si no conocen las letras hebreas, en Google pueden fácilmente, por medio del buscador de imágenes o de PDFs, ahí la información existe, buscar el alefato, buscar el alfabeto hebreo y hacer lo posible por memorizarse cada una de las 22 letras hebreas o tener una imagen de las 22 letras hebreas para que sea un poco más fácil el entendimiento de lo que estamos haciendo. Les agradezco a todos los que llegaron a este punto, que tuvieron la paciencia y la tranquilidad de escuchar esta introducción, y espero que este tema tan apasionante y tan importante para el mundo del judaísmo, de la Torah y la Kabbalah les agrade. Que Hashem los bendiga con bendiciones de este mundo, con bendiciones del mundo superior en Refuah Shelema, Parnasá, Atzlajá, Briyut, Shalom Bait
y con la ayuda del cielo nos estamos escuchando en un nuevo audio de El poder de las letras hebreas. Shalom, shalom para todos.